Continuando, tenemos algunos conceptos preliminares que nos van a ayudar a entender un poco más sobre los diversos temas que se vienen más adelante. En ese sentido, tenemos el primer concepto clave o en este caso, el primer paso clave que deberíamos tener en cuenta para realizar todo el proceso de la contabilidad. En esta parte hablamos sobre el mismo. Nos dice que es el conjunto de actividades interrelacionadas con el fin de registrar de forma apropiada y metodológica los hechos económicos o sucesos que ocurren en una entidad durante un periodo, mediante el cual se registra el flujo de operaciones. En esta parte, básicamente sabemos que es un hecho económico. Son sucesos o acontecimientos que se dan a menudo o constantemente en la empresa durante todo el ejercicio económico o ejercicio contable. En ese sentido, podríamos decir que el proceso de contabilidad básicamente se encarga de capturar los datos de la realidad económica y aplica a estos datos políticas contables basadas en normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera, o si es que una empresa no prepara información en función solamente al plan contable y a principios, deberá tener en cuenta las políticas de acorde a esos principios. Pero una empresa más grande que prepara información de acuerdo a NICS y NIFS, obviamente que tendrá que aplicar las políticas de acorde a ello. Básicamente las normas o principios te dan los lineamientos para que tú como contador puedas reconocer correctamente esos hechos económicos o esos acontecimientos para proceder posteriormente a registrar en los diferentes libros, ya sea principales o auxiliares. Básicamente las normas se encargan de reconocer o te ayudan a reconocer un hecho económico, tener en cuenta si es un activo, un pasivo, si constituye un activo corriente o activo no corriente, pasivo corriente o no corriente, etcétera, etcétera. También los mide en términos monetarios, si es que ese bien o ese activo puede ser o no medido en bienes en términos monetarios, y también nos ayuda para poder presentar correctamente los estados financieros y revelar los mismos en las notas de contabilidad. Básicamente el proceso es el siguiente. Tenemos en primer lugar las transacciones o los sucesos, hechos, acontecimientos que ocurren dentro de la empresa todos los días, a menudo. Una vez que obviamente reconocemos esos hechos, una vez que tenemos la documentación correspondiente que acredite cada transacción de compra, venta, etcétera, si yo cuento con esta documentación, procedo a, según el plan de cuentas, según los códigos del Plan Contable General Empresarial actualizado en el 2019 y ya vigente en el 2020, de acuerdo a yo, una vez que reconocí, medí esos bienes, yo puedo clasificarlos de acuerdo a las cuentas del Plan Contable General Empresarial. Y obviamente tiene que haber un orden cronológico. ¿Qué quiere decir? Que a medida que van sucediendo los hechos económicos, yo tengo que ir registrando en los libros principales y auxiliares en un orden cronológico. Por ejemplo, si los acontecimientos ocurrieron ayer, debo registrar primero los acontecimientos de ayer, luego los acontecimientos de ahora y posteriormente los acontecimientos de mañana, de pasado mañana, etc. Teniendo en consideración ello, ya clasificando dentro de los códigos del Plan Contable General Empresarial, procedo a realizar los asientos contables o los registros correspondientes en los libros auxiliares si es que la empresa obviamente lleva libros auxiliares. Primero en los libros auxiliares, luego centralizo esa información en el libro diario mediante asientos contables y siempre tiene que haber un reordenamiento por ítem, es decir, qué corresponde, ese asiento a qué corresponde a una compra, una venta, un gasto, un ingreso, etc. Posteriormente, del libro diario pasa esa información a tener un resumen, por así decirlo, de los movimientos que ha habido durante el periodo en el libro diario. En el libro mayor, en donde nos va a ayudar a determinar el saldo que tiene cada cuenta y cuál ha sido su movimiento durante el periodo y el saldo inicial y final que cada cuenta presenta a una determinada fecha. Posteriormente, toda esa información, todo el proceso que se realiza, pero ojo, antes del libro mayor o después del libro mayor se tendrá que elaborar una hoja de trabajo con la finalidad de que nos ayude a resumir un poco más toda la información que se ha realizado durante todo el periodo. Hoja de trabajo, en este caso le llamamos hoja de trabajo a la
consolidación que pasamos la información del libro mayor a la hoja de trabajo y posteriormente de esta hoja de trabajo pasamos esa información a los diferentes estados. Luego nos dice que un resumen del periodo, básicamente todo el proceso se resume en estos 4 estados financieros, que según la norma internacional de contabilidad NIC 1, el juego completo de estados financieros no solo son los 4 estados, sino también tenemos la nota a los estados financieros, que con ello ya constituye los 4 estados, el juego completo de estados financieros.